El polvo se alzaba en remolinos dorados bajo las llantas de la camioneta que se alejaba por el sendero serpenteante. Esperanza apretó los puños contra su vestido azul celeste, el mismo que había usado para su primera comunión 3 años atrás, ahora demasiado corto para sus 13 años. Las lágrimas le quemaban las mejillas mientras observaba cómo la silueta de su padre desaparecía entre los pinos y las rocas volcánicas de la Sierra Madre. «No la quiero de vuelta», había dicho él, sin siquiera voltear a verla. Sus palabras resonaban en el aire frío de la montaña como el eco de una campana funeral. Esperanza tembló, no solo por el viento que descendía de los picos nevados, sino por la certeza terrible de que todo había cambiado para siempre. A sus espaldas, la voz ronca del hombre de la montaña rompió el silencio. «Ándale, chamaca, no te quedes ahí parada como estatua de sal». Esperanza se volteó lentamente. Había escuchado hablar de él en los pueblos de abajo. Evaristo Mondragón, el ermitaño que vivía en las alturas, rodeado de misterios y leyendas susurradas al oído. Algunos decían que había matado a un hombre en una cantina de Guadalajara. Otros aseguraban que había perdido la razón después de que un derrumbe sepultara a su familia entera. Lo único cierto era que llevaba 15 años viviendo solo en una cabaña de piedra, criando cabras y cultivando quelites en terrazas talladas en la ladera. Era un hombre grande, de hombros anchos como una viga de mezquite. Su barba negra, salpicada de canas, le cubría la mitad del rostro curtido por el sol y el viento. Sus ojos, de un verde extraño, la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir como un animal pequeño bajo la mirada de un depredador. «¿Me oíste o te quedaste sorda?». Esperanza asintió con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. Sus piernas parecían de plomo mientras lo seguía por un sendero apenas visible entre los matorrales de manzanita y los nopales silvestres. El aire se hacía más delgado a cada paso y sus pulmones luchaban por adaptarse a la altitud. La cabaña apareció de pronto, como si hubiera brotado de la montaña misma. Las paredes de piedra volcánica se confundían con las rocas naturales y el techo de tejas rojas estaba cubierto de musgo y líquen. Un corral cercano albergaba una docena de gabras que la observaron con curiosidad, moviendo las orejas al ritmo de sus balidos suaves. «Tu papá me pagó bien por cuidarte», dijo Evaristo, deteniéndose frente a la puerta de madera gastada. «Pero que no se te olvide una cosa, chamaca. Aquí se trabaja o se muere de hambre. No hay princesitas en la montaña». Esperanza sintió que el estómago se le revolvía. Su padre, Aurelio Vázquez, la había vendido como si fuera una res. La verdad había salido a relucir la noche anterior, durante una de las peleas más feroces que había presenciado entre sus padres. Gritones que despertaron a todo el barrio de Santa Catarina. «¡Ya no la aguanto!», había gritado su madre, Refugio, con la voz quebrada por el alcohol y la desesperación. «Esa chamaca me recuerda a tu primera mujer cada vez que la veo». «Cállate la boca, Cuca», había respondido su padre, pero sin la fuerza de siempre. «No me callo nada. Tú te llevaste a esa mocosa a mi casa cuando se murió la Remedios y yo la crié como si fuera mía. Pero ya no puedo más, Aurelio. Ya no puedo con sus ojos, que son igualitos a los de ella». Esperanza había permanecido acurrucada en su petate, fingiendo dormir, mientras la verdad caía sobre ella como una lluvia helada. No era hija de Refugio. Su verdadera madre, Remedios, había muerto cuando ella tenía apenas 2 años, y su padre la había llevado a vivir con su nueva mujer. Por 11 años había crecido creyendo que Refugio era su madre biológica, a pesar de los desplantes, los regaños sin motivo y la frialdad que siempre había sentido de su parte.
El hombre de la montaña me ofreció 500 pesos por una muchacha que le ayude con las cabras, había dicho su padre esa mañana, evitando mirarla a los ojos. Dice que necesita a alguien joven y fuerte. ¿Por cuánto tiempo?, había preguntado Esperanza, con la voz temblando. Su padre había tardado una eternidad en responder. Por el tiempo que sea necesario. Ahora, parada frente a la cabaña de piedra, Esperanza entendía que el tiempo que sea necesario significaba para siempre. Su padre había cobrado los 500 pesos y se había marchado sin voltear atrás, dejándola en manos de un desconocido en la cima del mundo. Evaristo empujó la puerta de madera, que se abrió con un quejido prolongado. El interior de la cabaña era austero pero limpio. Una chimenea de piedra dominaba la estancia principal, flanqueada por repisas llenas de frascos con hierbas secas y semillas. En un rincón, una mesa tosca de pino sostenía platos de barro y jarros de peltre. Un catre cubierto con mantas de lana ocupaba el extremo opuesto, y junto a él un baúl de madera tallada. «Ese será tu rincón», dijo Evaristo, señalando hacia una esquina donde había un petate enrollado y una manta doblada. Te levantas con el sol, ordeñas las cabras, recoges los huevos de las gallinas y preparas el desayuno. ¿Sabes cocinar? Esperanza asintió. Refugio, a pesar de todo, le había enseñado a preparar frijoles, tortillas y guisados sencillos. Bien, después del desayuno, subes las cabras al pastizal de arriba y te quedas con ellas hasta que baje el sol. En la tarde, las traes de vuelta, las ordeñas otra vez y preparas la cena. Los domingos, lavamos la ropa en el arroyo. ¿Entendiste? Sí, señor. Nada de señor. Me llamo Evaristo, pero puedes decirme don Evaristo si te da la gana. La primera noche en la montaña fue la más larga de la vida de Esperanza. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los pinos, la hacía pensar en los cuentos de espantos que contaba doña Esperanza, la partera del pueblo. Se quedó despierta hasta altas horas, envuelta en la manta que olía a lavanda y romero, llorando en silencio por todo lo que había perdido. Al amanecer, los balidos de las cabras la despertaron. Evaristo ya estaba de pie, avivando el fuego en la chimenea. La miró por encima del hombro mientras removía las brasas con un atizador de hierro. Las cubetas están junto al corral. Las cabras se ordeñan de 2 en 2. Si alguna se pone mañosa, le das una palmada en la panza, pero no muy fuerte. Esperanza se incorporó, todavía adormilada. Sus músculos protestaron por haber dormido en el suelo de piedra, pero no se quejó. Había algo en la mirada de Evaristo que le advertía que la compasión era un lujo que no podía darse. El ordeño resultó más difícil de lo que había imaginado. Las cabras, nerviosas por la presencia de la extraña, se movían constantemente y derramaban la leche. Una de ellas, una hembra pinta con cuernos curvos, le propinó una patada en la rodilla que la hizo gritar de dolor. «¡Maldita bestia!», exclamó Esperanza, frotándose la pierna. «Las cabras sienten tu miedo», dijo Evaristo, apareciendo a sus espaldas como una sombra. «Si les hablas con suavidad, te van a obedecer. Si les gritas, se van a poner peor. Es que me duele mucho. El dolor se quita, el miedo no. Aprende a controlarlo». Durante las siguientes semanas, Esperanza desarrolló una rutina que giraba en torno a los animales y las tareas de la cabaña. Las mañanas comenzaban antes del alba, con el ordeño y la recolección de huevos. Después del desayuno, subía a las cabras por senderos empinados hasta los pastizales de altura, donde pasaba horas sentada en una roca observando cómo los animales ramoneaban entre los arbustos espinosos. Al principio, la soledad la abrumaba. El silencio de la montaña era tan completo que a veces gritaba solo para escuchar su propia voz rebotando contra las paredes de roca. Pero gradualmente comenzó a encontrar una paz extraña en esa quietud. Los sonidos de la naturaleza se volvieron familiares. El silbido del viento entre los pinos, el canto lejano de los coyotes al atardecer, el rumor constante del arroyo que bajaba de los picos nevados.
Evaristo era un hombre de pocas palabras, pero no cruel. Durante las cenas, que consistían en frijoles, quelites y ocasionalmente carne de cabra, le contaba historias de la montaña. Había nacido ahí, hijo de un arriero que transportaba sal desde las costas del Pacífico hasta los pueblos del interior. Su familia había vivido en esas alturas durante generaciones, conociendo cada sendero, cada cueva, cada manantial. «¿Por qué se fue mi papá?», le preguntó una noche, mientras compartían un plato de quelites con huevo. Evaristo masticó lentamente antes de responder. «Tu papá tenía deudas, deudas con gente que no perdona». ¿Qué clase de deudas? ¿De las que se pagan con sangre o con dinero? Y tu papá no tenía dinero. Esperanza sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la montaña. Las palabras de Evaristo resonaron en su cabeza durante días, llenándola de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Quiénes eran esos acreedores? ¿Qué había hecho su padre para meterse en problemas tan graves? ¿Y por qué había decidido sacrificarla a ella en lugar de buscar otra solución? Una mañana, mientras llevaba las cabras al pastizal, escuchó voces masculinas que venían del sendero principal. Se ocultó detrás de un peñasco, el corazón latiéndole con fuerza, y observó cómo dos hombres a caballo se acercaban a la cabaña. Vestían ropa cara, sombreros de palma fina, botas de piel y cinturones con hebillas de plata. Uno de ellos, un hombre moreno de bigote espeso, llevaba una pistola al cinto. Desde su escondite pudo escuchar fragmentos de la conversación que mantuvieron con Evaristo. «No sabemos que está aquí. No nos hagas perder el tiempo. 500 pesos no cubren lo que debe. La queremos de vuelta». Evaristo respondió con voz calmada, pero Esperanza notó la tensión en sus hombros. «Aquí no hay nadie más que yo. Si buscan a alguien, se equivocaron de lugar». Los hombres permanecieron en la cabaña durante casi una hora, registrando cada rincón. Esperanza mantuvo las cabras agrupadas detrás del peñasco, rezando para que ningún animal se alejara y delatara su presencia. Cuando finalmente se marcharon, sus amenazas flotaron en el aire como humo tóxico. «Vamos a volver, Evaristo, y más vale que reconsideres tu posición». Esa noche, durante la cena, Evaristo la estudió con una intensidad nueva. Sus ojos verdes parecían atravesarla, como si pudiera leer sus pensamientos. «¿Qué sabes de los problemas de tu papá?», le preguntó sin preámbulos. «Nada», respondió Esperanza, pero su voz tembló. «No me mientas, chamaca. Tu vida puede depender de lo que sepas». Esperanza bajó la mirada al plato de frijoles que apenas había tocado. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero tenía miedo de pronunciarlas. Finalmente, en un susurro, confesó lo que había escuchado en las peleas de sus padres. «Mi papá le debía dinero a don Rutilio Echeverría». Evaristo soltó un silbido bajo. «Pinche Aurelio, se metió con la persona equivocada». «¿Quién es don Rutilio?» «El cacique de toda la región. Tiene ranchos, cantinas, casas de juego y negocios que mejor ni preguntes. También tiene pistoleros que no duermen hasta cobrar lo que les deben». El estómago de Esperanza se contrajo como un puño. Ahora entendía por qué su padre había parecido tan desesperado, tan dispuesto a deshacerse de ella. ¿Cuánto le debía? Suficiente para que 500 pesos no alcancen ni para los intereses. Esa revelación cambió todo. Esperanza ya no era solo una muchacha abandonada por un padre cruel. Era una ficha en un juego peligroso, una deuda viviente que tarde o temprano sería cobrada. Los hombres que habían venido a buscarla no se darían por vencidos. Volverían, y cuando lo hicieran, ni las montañas más altas del mundo podrían protegerla. Durante los días siguientes, Evaristo modificó sus rutinas. Revisaba constantemente el sendero principal, mantenía un rifle cargado junto a la puerta y le enseñó a Esperanza rutas de escape por barrancos y cuevas que solo él conocía.
Si algo me pasa, le dijo una mañana, mientras le mostraba una cueva oculta detrás de una cascada, te quedas aquí hasta que sea seguro bajar al pueblo. Hay comida enlatada y agua suficiente para una semana. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Esperanza, con los ojos llenándose de lágrimas. Usted ya cobró su dinero. Podría entregarme y así se acabarían sus problemas. Evaristo la miró con una expresión que ella no había visto antes. Por un momento, su rostro curtido se suavizó, y ella pudo vislumbrar al hombre que había sido antes de convertirse en el ermitaño de la montaña. Porque hace mucho tiempo alguien entregó a mi hija para salvar su propio pellejo, y nunca me lo perdoné. Era la primera vez que Evaristo mencionaba a su familia. Esperanza quiso preguntarle más, pero algo en su expresión le advirtió que ya había dicho demasiado. Los días se volvieron semanas, y las semanas se convertían en meses. Con cada amanecer, Esperanza se transformaba un poco más. Sus manos, antes suaves, desarrollaron callos por el trabajo constante. Sus músculos se endurecieron por las caminatas diarias con las cabras. Su piel se bronceó bajo el sol implacable de las alturas. Pero el cambio más profundo era interno. La niña asustada que había llegado llorando a la montaña estaba desapareciendo, reemplazada por una joven que conocía cada sendero, cada cueva, cada risco. Había aprendido a leer las señales del clima en las nubes, a encontrar agua en lugares donde otros no verían más que roca seca, a moverse en silencio como una sombra entre los pinos. Una tarde de octubre, mientras bajaba las cabras del pastizal, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Había pisadas frescas en el lodo junto al arroyo. Pisadas de botas, no las guaraches desgastados que usaba Evaristo. Alguien había estado vigilando la cabaña. Corrió de vuelta, el corazón golpeándole las costillas. Encontró a Evaristo limpiando su rifle junto a la chimenea, con una expresión sombría que no presagiaba nada bueno. «Ya lo sé», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Los vi desde la loma. Son 3 esta vez, y traen armas largas». «¿Qué vamos a hacer?» «Tú te vas a ir a la cueva de la cascada, y yo me voy a quedar aquí». «No, no lo voy a dejar solo». «No es tu decisión, chamaca, es la mía». Pero Esperanza había cambiado demasiado durante esos meses en la montaña. Ya no era la niña obediente que había llegado llorando en primavera. Había desarrollado una terquedad que rivalizaba con la de las cabras más mañosas y una lealtad férrea hacia el hombre que la había protegido cuando nadie más lo haría. «Si usted se queda, yo también me quedo». «No seas terca. Usted me enseñó que en la montaña uno se cuida a sí mismo, pero también cuida a su familia, y usted es mi familia ahora». Evaristo la miró durante un largo momento, y Esperanza vio algo parecido al orgullo brillando en sus ojos verdes. «Está bien, pero si te digo que corras, corres. ¿Entendido?» «Entendido». Esperanza sintió cómo su corazón se aceleraba mientras ayudaba a Evaristo a preparar la defensa de la cabaña. Por primera vez en su vida no estaba huyendo de una pelea, estaba preparándose para una. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los picos nevados, tiñendo el cielo de rojo sangre, supo que esa noche definiría no solo su destino, sino también quién era realmente por dentro. La montaña guardó silencio, como si también estuviera preparándose para la batalla que se avecinaba. La noche cayó sobre la montaña como una manta pesada, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Esperanza se había acurrucado junto a la ventana trasera de la cabaña, con el corazón martillándole el pecho mientras observaba las sombras danzar entre los pinos. Evaristo había apagado todas las lámparas y se movía como un fantasma, revisando una y otra vez las posiciones defensivas que habían preparado durante la tarde. «¿Cuánto cree que tarden en llegar?», susurró Esperanza. «Ya están aquí», respondió Evaristo, con la voz apenas audible. «Lo siento moverse allá afuera. Probablemente nos están rodeando». Como si hubieran escuchado sus palabras, una voz masculina rompió el silencio nocturno. «Evaristo Mondragón, sabemos que estás ahí dentro. Venimos por la muchacha».
Esperanza sintió que se le erizaba la piel. Reconoció la voz. Era el hombre del bigote espeso que había venido semanas atrás. «¡Aquí no hay ninguna muchacha!», gritó Evaristo. «Ya se los dije la otra vez». «No nos hagas perder más tiempo. Don Rutilio quiere recuperar su inversión, y tú sabes muy bien de qué hablamos». Esperanza se encogió contra la pared. ¿Su inversión? ¿Acaso don Rutilio consideraba que la había comprado como si fuera una res en el mercado? «La única inversión que voy a recuperar, don Rutilio, son las balas que van a recibir si no se largan de mi propiedad». La respuesta de Evaristo fue seguida por un silencio tenso que se extendió durante varios minutos. Esperanza podía escuchar su propia respiración entrecortada, amplificada por el miedo. Entonces, sin previo aviso, estalló el infierno. El primer disparo atravesó la ventana delantera, haciendo saltar astillas de madera en todas direcciones. Evaristo respondió inmediatamente, disparando su rifle a través de una rendija que había preparado en la pared. El estruendo de los disparos rebotaba contra las paredes rocosas, multiplicándose hasta convertirse en un rugido ensordecedor. «¡Quédate agachada!», le gritó Evaristo por encima del ruido, «y mantén la cabeza fría». Esperanza obedeció, pero sus ojos no se apartaban de la ventana trasera. Había aprendido durante esos meses que los depredadores inteligentes atacaban por donde menos se les esperaba. Su instinto le gritaba que alguien intentaría entrar por la parte de atrás mientras sus compañeros mantenían ocupado a Evaristo. Su instinto no se equivocó. Una sombra se deslizó junto a la ventana trasera, moviéndose con el sigilo de un gato montés. Esperanza contuvo la respiración mientras veía cómo el hombre manipulaba el marco de madera, tratando de abrirlo sin hacer ruido. La luna llena iluminaba parcialmente su rostro, revelando facciones angulosas y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El hombre logró abrir la ventana y comenzó a trepar al interior de la cabaña. Sus botas tocaron el suelo de piedra con un susurro casi imperceptible, pero Esperanza lo había estado esperando. Durante meses había ayudado a Evaristo con las tareas más pesadas, cargando cubetas de agua y sacos de grano. Sus brazos ya no eran los de una niña delicada. Cuando el intruso se incorporó completamente, Esperanza se abalanzó sobre él con el atizador de hierro que había tomado de la chimenea. El metal impactó contra la sien del hambre con un sonido seco, como el de una pierra golpeando un melón maduro. El pistolero se desplomó sin emitir un sonido, su arma cayendo al suelo con un ruido metálico. «¡Evaristo!», gritó Esperanza. «¡Entró uno por atrás!». «Ya lo oí. Bien hecho». El tiroteo continuó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Esperanza podía escuchar cómo las balas se incrustaban en las paredes de piedra, arrancando chispas y fragmentos que llovían sobre ellos. El olor a pólvora quemada saturaba el aire, mezclándose con el humo que comenzaba a filtrarse desde algún lugar de la cabaña. «¡Nos están prendiendo fuego!», gritó Esperanza al ver las primeras llamas lamiendo las vigas del techo. «Es hora de irnos», respondió Evaristo. «Agarra la mochila que está junto a mi catre y sígueme». Esperanza obedeció sin vacilar. La mochila contenía provisiones de emergencia que Evaristo había preparado semanas atrás: carne seca, tortillas, municiones y una cantimplora. Mientras la cargaba a la espalda, vio cómo Evaristo recogía el rifle del pistolero inconsciente y se colgaba 2 cananas cruzadas sobre el pecho. «¿A dónde vamos?» «Al Barranco del Diablo. Es el único lugar donde no podrán seguirnos con caballos». Salieron por la ventana trasera usando el cuerpo inmóvil del pistolero como escalón. Afuera, el aire frío les golpeó las caras como una bofetada, pero se sintió como una bendición después del humo y el calor de la cabaña en llamas. «¡Ahí están!», gritó una voz desde los pinos. Las balas comenzaron a silbar a su alrededor mientras corrían hacia la ladera rocosa que se alzaba detrás de la propiedad. Esperanza nunca había corrido tan rápido en su vida. Sus pulmones quemaban por el esfuerzo y la altitud, pero sus piernas parecían haber encontrado alas.
Detrás de ellos, las llamas consumían la cabaña que había sido su hogar durante tantos meses. El Barranco del Diablo era una grieta profunda en la montaña, tan estrecha que apenas permitía el paso de una persona. Las paredes rocosas se alzaban a ambos lados como los muros de una catedral gótica, y el suelo estaba cubierto de piedras sueltas que hacían traicionero cada paso. «Por aquí no nos van a seguir», jadeó Evaristo mientras se internaban en las sombras del barranco. «Conocen la montaña, pero no tanto como yo». Caminaron durante horas por senderos que parecían invisibles, guiándose solo por el conocimiento que Evaristo había acumulado durante décadas. Esperanza lo siguió sin cuestionarlo, confiando ciegamente en un hombre que había arriesgado su vida por protegerla. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido, llegaron a una meseta oculta donde un manantial brotaba de la roca viva. Era un lugar mágico, rodeado de pinos centenarios y protegido por paredes naturales que lo hacían invisible desde abajo. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», dijo Evaristo, dejándose caer junto al manantial. «Este lugar ni siquiera aparece en los mapas». Esperanza se sentó a su lado, todavía temblando por la adrenalina y el frío. Sus ropas estaban desgarradas por las espinas y las rocas, y tenía cortes en las manos y la cara, pero estaba viva. Ambos estaban vivos. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, con la voz ronca por el humo y el esfuerzo. «Ahora esperamos», respondió Evaristo. «Don Rutilio va a pensar que morimos en el incendio. Sus hombres van a buscar nuestros cuerpos entre las cenizas, y cuando no los encuentren, van a suponer que nos consumimos completamente». «¿Por cuánto tiempo?». «El suficiente para planear nuestro próximo movimiento». Esperanza lo miró con curiosidad. Había algo en su tono que sugería que ya tenía un plan, algo que iba más allá de simplemente esconderse en las montañas. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?». Evaristo sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa llegó hasta sus ojos verdes. «Vamos a hacer algo que don Rutilio no se espera. Vamos a bajar al pueblo, y vamos a enfrentarlo en su propio terreno». «¿Está loco? Nos va a matar». «Solo si jugamos con sus reglas, pero yo conozco reglas que él nunca ha escuchado». Durante los siguientes días, mientras se ocultaban en la meseta secreta, Evaristo le reveló a Esperanza detalles de su pasado que explicaban mucho sobre el hombre en que se había convertido. Antes de retirarse a la montaña, había sido agente del gobierno federal, especializado en infiltrar bandas de contrabandistas que operaban en la frontera. Había aprendido a moverse en las sombras, a recopilar información y a usar los secretos de otros hombres como armas. «Don Rutilio cree que es intocable porque tiene dinero y pistoleros», explicó Evaristo mientras limpiaba meticulosamente su rifle. «Pero todos los hombres poderosos tienen secretos que prefieren mantener enterrados, y yo sé dónde están enterrados los suyos». «¿Qué clase de secretos?». «El tipo de secretos que pueden mandar a un hombre a la cárcel por el resto de su vida, o que pueden hacer que sus propios socios lo eliminen para protegerse». Esperanza comenzó a entender que su rescate no había sido solo un acto de bondad. Evaristo había visto en ella algo más que una muchacha abandonada. Había visto una oportunidad de ajustar cuentas pendientes con un sistema corrupto que había destruido demasiadas vidas inocentes. «¿Por qué no usó esa información antes?», preguntó. «Porque antes no tenía una razón suficientemente poderosa. Pero cuando vi cómo ese cabrón había comprado a tu papá y cómo tu papá te había vendido como si fueras ganado, decidí que ya era hora de que don Rutilio pagara por todos sus crímenes». La revelación golpeó a Esperanza como un rayo. No era solo una víctima en esta historia, era una catalizadora. La gota que había derramado el vaso y había puesto en marcha una cadena de eventos que terminaría con la caída de uno de los hombres más poderosos de la región. «¿Qué necesita que haga?». «Que confíes en mí.
y que cuando llegue el momento tengas el valor de enfrentar a los demonios que te persiguen. Esperanza asintió, sintiendo cómo algo se endurecía dentro de su pecho. Ya no era la niña asustada que había llorado en el asiento de una camioneta. Se había convertido en una mujer joven con fuego en los ojos y acero en el corazón. «Estoy lista». Y por primera vez en meses creyó completamente en sus propias palabras. Después de una semana escondidos en la meseta, Evaristo anunció que era hora de moverse. Habían visto desde la distancia cómo los hombres de don Rutilio registraban las cenizas de la cabaña, exactamente como él había predicho. También habían observado cómo se marchaban, aparentemente convencidos de que sus presas habían perecido en el incendio. «Es hora de que Esperanza Vázquez regrese de entre los muertos», dijo Evaristo mientras empacaba sus escasas pertenencias. «Pero va a regresar como alguien completamente diferente». El descenso de la montaña les tomó 2 días, moviéndose solo de noche y por senderos que solo Evaristo conocía. Cuando finalmente llegaron a los límites de Santa Catarina, el pueblo donde Esperanza había nacido, ella casi no lo reconoció. O tal vez era ella quien había cambiado tanto que todo le parecía diferente. Se ocultaron en una casa abandonada en las afueras del pueblo, la antigua vivienda de don Cirilo, el maestro que había muerto el año anterior. Evaristo había preparado todo meticulosamente. Tenía copias de documentos, fotografías comprometedoras y registros financieros que había estado recolectando durante años. ¿Cómo consiguió todo esto?, preguntó Esperanza, examinando una fotografía que mostraba a don Rutilio recibiendo dinero de hombres que claramente no eran agricultores honrados. Cuando trabajaba para el gobierno, aprendí que la información es más poderosa que las balas. Y nunca dejé de recolectar información, incluso después de retirarme. ¿Por qué se retiró? Evaristo guardó silencio durante un largo momento, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Porque descubrí que algunos de mis superiores estaban trabajando para la gente que se suponía que debíamos arrestar. Mi propia hija, Esperanza, fue asesinada para silenciarme. Tenía tu edad cuando la mataron. La revelación cayó sobre ella como agua helada. Ahora entendía la intensidad con que Evaristo la había protegido, la ferocidad con que había luchado contra los hombres de don Rutilio. No estaba solo salvando a una muchacha abandonada, estaba expiando la culpa de no haber podido salvar a su propia hija. «Lo siento mucho», susurró Esperanza. «No lo sientes. Úsalo. Úsalo para ser más fuerte, más inteligente, más implacable que los bastardos que creen que pueden comprar y vender vidas humanas como si fueran mercancía». Esa noche, Esperanza se deslizó por las calles de Santa Catarina como una sombra. Los meses en la montaña la habían enseñado a moverse sin hacer ruido, a leer las sombras y a volverse invisible cuando era necesario. Su primer destino fue la casa donde había vivido durante 11 años, creyendo que era su hogar. La casa estaba a oscuras, pero pudo ver luz filtrándose por debajo de la puerta de la cocina. Se acercó con cuidado, manteniéndose agachada junto a las ventanas hasta que pudo escuchar voces en el interior. «Debería haber vuelto ya», decía la voz de Refugio, quebrada por el alcohol y la culpa. «Ya pasaron 4 meses, Aurelio». «Ya te dije que no va a volver», respondió su padre con una dureza en la voz que ella nunca había escuchado antes. «El dinero que me dio don Rutilio era para deshacerme de ella permanentemente». «Pero era una niña, era...» «No era nuestra hija», explotó Aurelio. «Nunca fue nuestra hija, y tú lo sabías desde el principio». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Refugio había sabido todo el tiempo que ella no era su madre biológica, pero había fingido amarla durante 11 años. Y su padre la había vendido con la plena intención de que nunca regresara.
Don Rutilio dijo que la iba a usar en uno de sus burdeles, continuó Aurelio. Dijo que las muchachas jóvenes le traían buenos clientes desde Guadalajara. El estómago de Esperanza se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. No la habían vendido como trabajadora doméstica o ayudante de rancho. La habían vendido para ser prostituida, para ser violada y degradada hasta que su espíritu se quebrara completamente. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», sollozó Refugio. «¿Qué hemos hecho?». Lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Don Rutilio me habría matado si no le pagaba. Por lo menos así, uno de nosotros siguió vivo. Esperanza se alejó de la ventana con lágrimas ardiendo en sus ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una furia pura y cristalina que se extendía por sus venas como fuego líquido. Su padre no solo la había abandonado, la había vendido conscientemente a un destino peor que la muerte. Regresó a la casa abandonada donde la esperaba Evaristo y le contó todo lo que había escuchado. El rostro del hombre se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. «Eso confirma lo que sospechaba», dijo. «Don Rutilio no solo es un usurero y contrabandista, también trafica con mujeres y niñas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destruirlo, pero primero necesitas enfrentar a tu padre». La idea la aterró y la emocionó al mismo tiempo. Durante meses había fantaseado con el momento en que volvería a ver a Aurelio Vázquez, pero ahora que la oportunidad estaba frente a ella, se sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio. ¿Qué le voy a decir? La verdad, que sobreviviste, que sabes exactamente lo que hizo y que va a pagar por ello. Al día siguiente, Esperanza se presentó en la puerta de su antigua casa. Había decidido ir durante el día, cuando Refugio estuviera en el mercado y Aurelio estuviera solo. Quería que la viera tal como era ahora, ya no la niña asustada que había entregado, sino una mujer joven curtida por la montaña y endurecida por la traición. Cuando Aurelio abrió la puerta, su rostro se descompuso como si hubiera visto un fantasma. Su piel morena se volvió gris ceniza y sus ojos se llenaron de un terror primitivo. «Esperanza, ¿eres tú?» «Soy yo, papá. He regresado». Pero tú estás... ¿Se suponía que estaba muerta? ¿O se suponía que estaba siendo violada en algún burdel de don Rutilio? Aurelio retrocedió como si ella hubiera estado cubierta de lepra. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras de su boca. «Sé todo, papá. Sé que me vendiste sabiendo exactamente lo que don Rutilio planeaba hacer conmigo. Sé que elegiste tu vida sobre la mía». «Esperanza, las cosas no son como piensas». «No me mientas». Su voz se elevó como el rugido de una leona. «Escuché tu conversación con Refugio anoche. Sé que sabías que me iba a convertir en prostituta». Aurelio se desplomó contra el marco de la puerta, finalmente derrotado por el peso de su culpa y su cobardía. «Me habrían matado», susurró. «Don Rutilio me habría matado. Entonces deberías haber muerto como un hombre, en lugar de vivir como un cobarde que vende a su propia hija». Esperanza se acercó a él, y por primera vez en su vida, su padre se encogió ante su presencia. «Pero no vengo a llorar sobre lo que pasó, papá. Vengo a decirte lo que va a pasar ahora». ¿Qué quieres decir? «Quiero decir que don Rutilio va a caer, y cuando caiga, todos van a saber exactamente qué clase de hombre eres. Van a saber que vendiste a tu hija para salvar tu propio pellejo. Esperanza, por favor, no hay perdón para lo que hiciste, pero hay justicia». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir, se volteó una última vez. «Ah, y papá, Evaristo Mondragón está vivo y está muy enojado contigo.
Dejó a Aurelio desplomado en el umbral de su puerta, temblando como una hoja en el viento. Era la primera vez en su vida que tenía poder sobre él, y la sensación era embriagadora. Esa tarde, Evaristo puso en marcha la fase final de su plan. Usando contactos que había mantenido durante años, envió copias de toda la evidencia comprometedora a periodistas de Guadalajara, agentes federales honestos que aún trabajaban en el gobierno y rivales de don Rutilio que estarían encantados de verlo caer. En 3 días, todos en el estado van a saber que Rutilio Echeverría es un criminal, le explicó a Esperanza. Sus socios van a traicionarlo para salvar sus propios negocios. Las autoridades van a estar obligadas a arrestarlo y sus enemigos van a salir de las sombras para rematarlo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a estar ahí para verlo caer y para asegurarnos de que sepa exactamente quién lo destruyó. Pero don Rutilio no era un hombre que se dejara destruir sin pelear. La mañana del segundo día, mientras Esperanza y Evaristo se preparaban para la fase final de su venganza, recibieron una visita inesperada. Aurelio Vázquez apareció en la casa abandonada, pero no venía solo. 2 hombres armados lo flanqueaban, y su expresión ya no era la del cobarde derrotado que Esperanza había visto el día anterior. Sabía que estaban aquí, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Rutilio me ofreció 10,000 pesos por entregarlos, 10,000 pesos por corregir el error que cometí al no asegurarme de que estuvieras realmente muerta. Esperanza sintió que el mundo se detuviera a su alrededor. Su propio padre, después de todo lo que había pasado, todavía estaba dispuesto a traicionarla por dinero. «Papá», susurró, con la voz quebrada por la incredulidad. «Tú ya no eres mi hija», respondió Aurelio, con una frialdad que la cortó más profundo que cualquier cuchillo. «Nunca lo fuiste realmente». Pero había subestimado tanto a Esperanza como a Evaristo. Los meses en la montaña no solo los habían endurecido físicamente, los habían convertido en guerreros que anticipaban cada movimiento de sus enemigos. Cuando los pistoleros levantaron sus armas, Esperanza ya estaba rodando detrás de una mesa volcada, mientras Evaristo disparaba desde una posición que había preparado horas antes. La casa abandonada se convirtió en un campo de batalla, con balas silbando en todas direcciones y el aire llenándose del humo acre de la pólvora. Pero esta vez Esperanza no era solo una espectadora. Había aprendido a disparar durante las largas tardes en la montaña, y cuando uno de los pistoleros se acercó demasiado a su escondite, no vaciló en usar las habilidades que Evaristo le había enseñado. El disparo resonó en la casa como un trueno, y el hombre se desplomó con un grito ahogado. Esperanza miró el humo que salía del cañón del revólver en sus manos, sintiendo una mezcla extraña de horror y satisfacción. Había cruzado una línea de la que no había regreso. Ya no era una víctima, era una combatiente. El tiroteo terminó tan abruptamente como había comenzado. Cuando el humo se despejó, los 2 pistoleros yacían inmóviles en el suelo de tierra, y Aurelio estaba acurrucado en una esquina, temblando de terror. «Por favor», suplicó, «por favor, no me maten». Esperanza se acercó a él lentamente, el revólver todavía humeante en su mano. Su padre, el hombre que había sido la figura más importante de su niñez, ahora parecía patético y pequeño. «Dame una razón por la que no debería hacerlo», dijo, con una voz que no reconocía como propia. «Soy tu padre». «No, tú eres el hombre que me vendió 2 veces. Una vez no fue suficiente para ti». Aurelio comenzó a llorar, lágrimas y mocos corriendo por su rostro mientras suplicaba perdón. Pero Esperanza había aprendido durante esos meses que algunas acciones no tenían perdón posible. Sin embargo, cuando llegó el momento de apretar el gatillo, descubrió que no podía hacerlo.
no por compasión hacia él, sino porque había encontrado una venganza más perfecta. «Te voy a dar algo mejor que la muerte, papá», dijo, bajando el arma. «Te voy a dar la oportunidad de vivir con lo que has hecho, para siempre». Se volteó hacia Evaristo, quien había estado observando la escena con una expresión indescifrable. «¿Está listo para terminar esto?» «Más que listo», respondió él. «Es hora de que don Rutilio conozca a la mujer en la que convertiste a su mercancía». Mientras se alejaban de la casa abandonada, dejando a Aurelio vivo pero destruido entre los cuerpos de los hombres que había traído para matarlos, Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Ya no era la niña que había llorado en una camioneta, ni siquiera la joven que había aprendido a sobrevivir en la montaña. Se había convertido en algo nuevo, algo peligroso. Se había convertido en la pesadilla de todos los hombres que compraban y vendían vidas humanas como si fueran ganado. Y don Rutilio Echeverría estaba a punto de descubrir exactamente qué clase de monstruo había ayudado a crear. La hacienda de don Rutilio Echeverría se alzaba como una fortaleza en las afueras de Santa Catarina, rodeada por muros altos de adobe y vigilada por hombres armados que patrullaban los terrenos día y noche. Durante décadas había sido un símbolo del poder absoluto que el cacique ejercía sobre la región, un lugar donde sus enemigos desaparecían y donde sus aliados venían a rendir tributo. Pero esa noche, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, la fortaleza estaba a punto de ser conquistada por dos fantasmas que habían regresado de entre los muertos. Esperanza y Evaristo se acercaron a la hacienda usando los mismos senderos que los contrabandistas empleaban para mover mercancía sin ser detectados. Evaristo conocía esas rutas porque había pasado años estudiándolas cuando trabajaba para el gobierno federal. Esperanza las conocía porque había desarrollado un instinto sobrenatural para leer el terreno, una habilidad que la montaña le había enseñado. «Recuerda», susurró Evaristo mientras se ocultaban detrás de un maguey gigante, «no venimos a matarlo, venimos a destruirlo de una manera que la muerte no podría lograr». ¿Y si él no está dispuesto a escuchar? Oh, va a escuchar. Para cuando terminemos con él, va a rogar por la oportunidad de escuchar. La información que habían filtrado durante los días anteriores ya estaba surtiendo efecto. Habían visto vehículos del gobierno federal acercándose al pueblo durante la tarde y rumores sobre investigaciones comenzaban a circular entre la gente. Los socios comerciales de don Rutilio estaban distanciándose rápidamente, y algunos de sus propios hombres habían comenzado a desertar, presintiendo que el final estaba cerca. Pero don Rutilio aún no sabía que su destrucción había sido orquestada por una muchacha de 14 años que se suponía que debería estar muerta o quebrada en algún burdel. Entraron a la hacienda por el punto más débil de su defensa, el cementerio familiar donde estaban enterrados los antepasados de los Echeverría. Era un lugar que los guardias evitaban por superstición, especialmente de noche. Esperanza y Evaristo se deslizaron entre las tumbas de mármol como espíritus vengadores, acercándose cada vez más a la casa principal. La mansión era tan opulenta como obscena. Candelabros de cristal importado colgaban de techos pintados con escenas bíblicas, mientras que el suelo estaba cubierto con tapetes persas que probablemente costaban más que lo que la mayoría de las familias del pueblo ganaban en toda su vida. Cada habitación era un despliegue vulgar de riqueza acumulada a costa del sufrimiento ajeno. Encontraron a don Rutilio en su estudio, una habitación forrada de caoba donde guardaba tanto sus libros de contabilidad como su colección de armas antiguas. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una barriga prominente que hablaba de décadas de excesos. Sus ojos pequeños y oscuros brillaban con la arrogancia de quien nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos.
Estaba sentado detrás de un escritorio masivo, hablando por teléfono con alguien que evidentemente le estaba dando malas noticias. Su voz se elevaba cada vez más, alternando entre amenazas y súplicas. No me importa lo que digan los periódicos, esas son mentiras fabricadas por mis enemigos. Tú sabes que siempre hemos hecho negocios honrados. Esperanza sintió una risa amarga burbujeando en su garganta. ¿Negocios honrados? ¿Así llamaba a la compra y venta de niñas? Evaristo le hizo una seña y ambos se deslizaron al interior del estudio. Don Rutilio estaba tan concentrado en su conversación telefónica que no se dio cuenta de su presencia hasta que Evaristo raspeó suavemente. El cacique se volteó con la velocidad de una serpiente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cajón donde guardaba su pistola. Pero se detuvo abruptamente cuando vio quiénes eran sus visitantes. «Fantasmas», murmuró, con la voz quebrándose. «Ustedes dos están muertos». «Los rumores de nuestra muerte han sido muy exagerados», dijo Evaristo, con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Como puedes ver, estamos muy vivos y muy enojados». Don Rutilio colgó el teléfono lentamente, sin apartar los ojos de ellos. Esperanza pudo ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de calcular sus opciones. Pero todas las salidas estaban bloqueadas y lo sabía. «¿Qué quieren?», preguntó, tratando de sonar autoritario pero fallando miserablemente. «Queremos justicia», respondió Esperanza, dando un paso adelante. «Y queremos que sepas exactamente quién te va a destruir». Por primera vez, don Rutilio la miró realmente. Sus ojos recorrieron el rostro bronceado por el sol, los músculos endurecidos por el trabajo, la postura segura de quien había aprendido a sobrevivir en condiciones imposibles. Ya no quedaba nada de la niña asustada que Aurelio Vázquez le había vendido meses atrás. «Tú eres la muchacha», dijo, con una comprensión que llegaba demasiado tarde. «Soy la muchacha que compraste para tu burdel», confirmó Esperanza. «Soy la mercancía que se escapó. Soy tu perdición». Don Rutilio se echó a reír, pero era una risa nerviosa, histérica. «¿Una chamaca? ¿Una pinche chamaca cree que me va a destruir? Niña tonta, yo tengo dinero, poder, influencias, tú no eres nada». «Tienes razón», dijo Esperanza con una calma helada. «No soy nada, pero la nada puede ser muy poderosa cuando sabe exactamente dónde golpear». Evaristo se acercó al escritorio y comenzó a esparcir fotografías, documentos y registros financieros sobre la superficie de caoba. Cada papel era una prueba más de los crímenes de don Rutilio. Cada fotografía mostraba conexiones que lo vincularían inevitablemente con narcotráfico, trata de personas y asesinatos. «¿Reconoces esto?», preguntó Evaristo, señalando una fotografía que mostraba a don Rutilio recibiendo un maletín de dinero de un hombre conocido por ser lugarteniente de uno de los carteles más violentos del país. Don Rutilio palideció hasta ponerse del color de la cal. «¿Dónde conseguiste eso?». «Esa no es la pregunta correcta», intervino Esperanza. «La pregunta correcta es, ¿quién más lo tiene?». Como si hubieran estado esperando esa señal, se escucharon sirenas en la distancia. Vehículos que se acercaban rápidamente a la hacienda, rodeándola desde todos los ángulos posibles. «Federales», dijo Evaristo, consultando su reloj, «llegan justo a tiempo». Don Rutilio se levantó de su silla tambaleándose, finalmente comprendiendo la magnitud de la trampa que se había cerrado a su alrededor. «Esto es imposible. Ustedes no pueden hacer esto. Yo soy Rutilio Echeverría. Yo soy intocable». «Eras intocable», lo corrigió Esperanza, «pero cometiste un error fatal. Compraste algo que no se podía comprar». «¿Qué cosa?».
Mi alma, mi dignidad, mi derecho a existir sin ser propiedad de nadie. Los gritos y las órdenes de los agentes federales se escuchaban cada vez más cerca. Perros ladrando, puertas siendo derribadas, hombres gritando órdenes de rendición. Y ahora, continuó Esperanza, acercándose hasta quedar frente a frente con el hombre que había planeado destruir su vida, vas a pagar no solo por lo que me hiciste a mí, sino por lo que les has hecho a todas las niñas y mujeres que compraste, vendiste y destruiste durante años. Don Rutilio cayó de rodillas, súbitamente transformado de depredador en presa. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras suplicaba perdón, clemencia, una oportunidad de negociar. Por favor, podemos llegar a un arreglo. Tengo dinero, puedo compensarte. No hay arreglo posible, dijo Esperanza, con una voz que sonaba como el juicio final. Algunos crímenes no tienen precio. La puerta del estudio explotó hacia adentro cuando los agentes federales la derribaron. Hombres vestidos de negro, con chalecos antibalas y armas automáticas, llenaron la habitación en segundos. Rutilio Echeverría está arrestado por tráfico de personas, lavado de dinero, narcotráfico y asociación delictuosa. Mientras los agentes esposaban a don Rutilio y lo arrastraban fuera del estudio, él siguió gritando amenazas y súplicas. Pero sus palabras se perdían en el caos de la redada, ahogadas por el ruido de los helicópteros que sobrevolaban la hacienda y las sirenas de las decenas de vehículos policiales que rodeaban la propiedad. Esperanza y Evaristo observaron desde una ventana cómo cargaban a don Rutilio en una camioneta blindada. El hombre que había sido el terror de la región durante décadas, ahora parecía pequeño e insignificante, encogido entre los asientos traseros del vehículo que lo llevaría a una celda de donde nunca saldría. ¿Te sientes mejor?, preguntó Evaristo. Esperanza reflexionó sobre la pregunta. ¿Se sentía mejor? No exactamente. El dolor de la traición de su padre seguía ahí, así como la cicatriz de haber sido vendida como ganado. Pero había algo nuevo en su pecho, algo que no había sentido nunca antes. «Me siento libre», respondió finalmente. «Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. ¿Qué vas a hacer ahora?». Esperanza miró hacia las montañas que se alzaban en la distancia, iluminadas por la luna llena. Esas alturas que la habían transformado de niña asustada en guerrera, que le habían enseñado que la verdadera fuerza venía de adentro. «Voy a ayudar a otras niñas como yo. Voy a asegurarme de que ninguna otra chamaca sea vendida como si fuera mercancía». «¿Y cómo planeas hacer eso?». Una sonrisa se extendió por el rostro de Esperanza, pero ya no era la sonrisa tímida de la niña que había sido. Era la sonrisa de una mujer que había mirado al abismo y había regresado transformada. «Con todo lo que me enseñaste en la montaña, con toda la fuerza que encontré en la soledad, con toda la sabiduría que gané enfrentando mis demonios». Se alejaron de la hacienda mientras los agentes continuaban arrestando a los secuaces de don Rutilio y confiscando evidencia. En los días siguientes, los periódicos estarían llenos de historias sobre la caída del cacique más poderoso de la región. Habría juicios, investigaciones, revelaciones que sacudirían los cimientos del poder corrupto que había controlado esa parte del país durante generaciones. Pero Esperanza sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Había otras niñas perdidas en las montañas, otras hijas vendidas por padres desesperados, otras víctimas del sistema que convertía a los seres humanos en mercancía. Y ahora tenía las herramientas para encontrarlas, protegerlas y enseñarles que ningún precio era suficiente para comprar el alma de una mujer. Mientras caminaban por el sendero que los llevaría de vuelta a las alturas, Evaristo la miró con algo parecido al orgullo paternal. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?»,
le dijo. ¿Qué cosa? Que tu padre pensó que te estaba vendiendo. Pero en realidad te estaba liberando. Esperanza asintió, comprendiendo la ironía perfecta de la situación. Aurelio Vázquez había creído que la estaba condenando a una vida de miseria y degradación. En cambio, la había enviado directamente a los brazos del hombre que la convertiría en la persona más fuerte que jamás habría imaginado ser. Tenías razón desde el principio, le dijo a Evaristo. En la montaña uno se cuida a sí mismo, pero también cuida a su familia. ¿Y quién es tu familia ahora? Esperanza miró hacia las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo despejado, hacia las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos, hacia el futuro que se extendía ante ella lleno de posibilidades que antes habían sido impensables. Todas las niñas que necesitan ser salvadas, todas las mujeres que necesitan recordar su fuerza, todos los que fueron vendidos pero se negaron a ser comprados. Y mientras se internaban de nuevo en las alturas que la habían forjado, Esperanza sintió que su historia apenas comenzaba. Ya no era la niña que había llorado en el asiento de una camioneta mientras su padre la abandonaba. Era la mujer que había regresado para cobrar todas las deudas pendientes. Era la tempestad que había aprendido a controlar el rayo. Era libre.